Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 49. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a repetir otra vez esta porción todos juntos, por favor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Oremos. Padre, gracias te damos. Siempre agradecemos, Señor, cuando leemos y somos privilegiados de leer tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu palabra, Dios mío, transformará, cambiará, fortalecerá y hará, Señor, conforme es enviada. Pedimos, Señor, que a través de este tema de este año, que buscamos a ti, oh Dios, con toda certeza, con toda intención, oh Padre mío, tú nos ayudes en este año. Y que lo que tú has prometido, Señor, nosotros lo esperemos. No solamente, Dios, en una promesa física o material, sino aún la espiritual, que es lo más importante. Bendice, Señor, este servicio como lo estás haciendo. Bendice tu palabra. Bendice las vidas, Señor, que están recibiendo tu palabra. Y toda gloria sea para ti, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta hora. Siempre cada domingo tenemos un tema y el tema es Dios prometió. Es impactante en realidad poder ver o escuchar los testimonios de las personas que muchas veces conocemos, pero desconocemos ciertas cosas que suceden. Y le doy gracias a Dios porque Dios ha preservado la vida de Chu y la vida también de cada uno de ustedes, ya que cada uno de ustedes tiene un testimonio también impactante de lo que Dios está haciendo. Pero en esta oportunidad quisiéramos compartir este capítulo 24 y me gustaría poder quizás no leer todo, pero poder observar lo que dice la palabra desde el verso 36 hasta el verso 49, que es el tema central. Y la palabra deja saber que el Señor Jesús ya ha resucitado después del tercer día. Y se le presenta a sus discípulos y lo primero que Dios a través de Jesús le dice, paz a vosotros. Todos nosotros conocemos la historia que los discípulos se encontraban intimidados, entristecidos, no sabían qué hacer, querían regresar a su lugar de origen, pero menos en sí el poder continuar con el legado que Jesús les había dejado. Así que lo primero que el Señor hace es transmitirle paz y le dice paz a vosotros. Y seguidamente dice que todos espantados y atemorizados en el verso número 37 pensaban que veían un espíritu, un fantasma. Él les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y es lo primero que quizás ocurre dentro de nosotros cuando no estamos en esa plena sintonía. Yo no sé cuántos de ustedes han podido tener un radio que podíamos cambiarle el dial y cada vez que usted pasaba de uno al otro lado siempre había un chillido, o a veces se escuchaba un poco nada más de lo que quizás si estuviéramos en la frecuencia adecuada pues pudiéramos escuchar más claramente. Pues aquí de igual manera los discípulos se sentían atemorizados, no sabían qué hacer, no sabían si esos 3 años que habían entregado a Dios y habían andado con Jesús iba a ser en realidad esos 3 años de mucho beneficio para ellos. Mas sin embargo, dice la palabra de que en el verso 39 que el Señor Jesús les tiende sus manos y le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y aquí podemos nosotros encontrar algo interesante. Cuando nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es interesante en realidad lo que podemos ver, lo que la Escritura nos menciona. Y dice la Escritura de que al momento que ellos palparon, inmediatamente ellos dicen de que todavía no sentían
la tranquilidad y la confianza que realmente era Jesús. Y en el verso número 41, y como todavía de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y el verso 43 dice: y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas palabras son las que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. Y en el día de hoy nosotros tenemos que recordar lo que Dios nos está hablando constantemente. De qué manera Dios está tratando de que nosotros podamos entender de que solamente hay una misión que tenemos que realizar en esta tierra. Y es predicar la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. La palabra de Dios nos deja saber aún más adelante y dice en el verso 45, era necesario, después de estar turbado, después de estar confundido, Dios tenía que hacer algo en la vida de ellos de una forma interna. Y la palabra dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjese lo que ocurre cuando una persona está turbada. No va a entender claramente lo que dice la palabra de Dios. No va quizás a recordar lo que Dios ya ha atesorado en nuestros corazones. Por falta de la turbación, por falta del temor, por falta de la circunstancia, por falta de la razón que sea que llega a la vida del creyente y crea esa confusión, no vamos a atender lo que dice la palabra. Y usted ha podido ser testigo de esto. Cuando una persona está pasando por un momento difícil, mira, recuerda lo que dice la palabra. Sí, pero la persona lo que quiere es de una vez concluir o sacar adelante la situación que está pasando. No atiende la palabra. Mira, hermano, vamos a orar, y usted pone a orarse con él, pero el pensamiento de esa persona está en su situación. Por eso que el Señor nos habla y dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Acaso eso no les había dicho el Señor Jesús con anterioridad? ¿Acaso ellos, si se les recordaba, no iban a recordar lo que Jesús había dicho? Así que, amado hermano, cuando usted enfrente a una situación, hínquese, ore a Dios y dígale al Señor: ábreme el entendimiento, permite que pueda reconocer que tu palabra es más que la circunstancia que estoy atravesando. Y continúa diciendo en el verso número 47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí nombra nuevamente la palabra Jerusalén, un lugar que va a ser el centro de lo que Dios va a realizar en breve. Y el verso 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. En otras palabras, no hay otro grupo de personas que no sean ustedes, que hayan visto lo que Dios ha hecho a través de mí y que hayan escuchado las palabras de mí conforme Dios los ha puesto en mis labios para ustedes. Y eso es interesante, amado hermano, porque lo que Dios ha prometido tenemos que recordarlo. Tenemos que recordarlo. Y vamos a ver las razones del por qué. Ahora, dije anteriormente que según los estudiosos, según los teólogos, hay más de 3.500 promesas de parte de Dios. Hay algunos que dicen que son 3.575, otras dicen 3.565, yo puse 3.500 a más, para no entrar en un número exacto. Pero dentro de esas promesas hay una primera promesa que Dios hizo, que eso fue una explosión y se encuentra en el libro de Génesis. En el capítulo número 3, verso número 15, la primera promesa de Dios fue: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto en realidad es una guerra donde nosotros somos parte de ello. Nosotros somos el ejército de Dios. Diariamente esta guerra está.
Espiritualmente nuestros ojos físicos no pueden observar, pero hay una guerra. Y para que nosotros podamos salir victoriosos de esa guerra, nosotros tenemos que obtener y mantener los recursos que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el recurso? Uno de los recursos es la palabra del Señor. Una palabra en la cual Dios promete, una palabra en la cual Dios ha permitido que santos hombres como cada uno de nosotros, investidos del poder del Espíritu Santo, puedan escribir para que aún a nuestros tiempos, después de más de 2000 años, podamos nosotros no solamente leerla, sino atesorarla y a la misma vez esperarla. Y Dios a lo largo de los años ha ido cumpliendo sus promesas. A lo largo de los años Dios ha hecho hincapié de que Él es mayor que todos. Y a través de los años hemos podido ver cómo ha habido cambios y transformación en la vida de las personas. Pero eso no significa en realidad que no tengamos guerra. Usted tiene guerra desde que se levanta y aún hasta que cuando se acuesta. Y aún en medio de la noche todavía hay guerra. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que dice la palabra que él viene a buscar, a robar. ¿Y a qué más dice? Y a matar y a destruir. Ese es el enemigo que nosotros tenemos todos los días. Así que cuando usted se levanta y da buenos días y usted dice el día de hoy va a ser un día bueno, prepárese. Prepárese. Porque ese día va a ser mucho más bueno si tenemos la bendición de Dios. Pero no va a ser tan bueno cuando no tenemos los recursos del Señor. Aleluya. Así es que, ¿qué más prometió el Señor? Una de las cosas que me encanta mucho es la vida eterna. Y dice, wow, pero si eso lo dijo el Señor Jesús, sí, pero también lo recordó el apóstol Pablo cuando envió su carta a Tito. En el capítulo número 1 de Tito, verso número 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiere decir que hay un objetivo dentro de estas promesas. El objetivo de las promesas es que nosotros podamos capacitarnos, fortalecernos, conducirnos bien, siendo buenos testigos de Dios y podamos alcanzar esa vida eterna, la cual Dios espera. Una cosa bonita que podemos ver es que cuando sus hijos se van a la escuela, ellos que están pequeños, y cuando usted ve que ya están regresando de la escuela, hay una alegría en la madre por ver a sus hijos que están llegando a su casa. La madre inmediatamente está preparándoles o ya le tiene preparado la comida para que puedan comer, y quizás llegan ellos, lo primero dicen, mamá, tengo hambre, mamá, ¿qué tienes para comer? Y la alegría de la madre no solamente es en el sacrificio que da por sus hijos, sino que a la misma vez también la alegría de poder tenerlos al lado de ella, mientras que están pequeños. Yo me imagino también la alegría de Dios en esa vida eterna. Esperar en realidad el momento crucial, el momento exacto, el momento que Él mismo predestinó para que estas cosas pudieran suceder. La alegría y el gozo de Dios de tener a sus hijos. Es triste decirlo, pero no todos quizás estarán o entrarán en la vida eterna. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la humanidad. No todos en la humanidad van a estar ese día. Muchos han recibido la palabra, pero muchos no la han atesorado, ni muchos la han materializado. Muchos se han quedado en el mundo vagando, y dentro de la vagancia en el mundo, esperando un día poder regresar, han sucumbido, han muerto, han sido destruidos. Porque como la palabra de Dios dice, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted quizás puede conocer a uno o dos u otros que quizás ha podido conocer o puede recordar en el día de hoy. Personas que un día conocieron la gloria de Dios, personas que un día caminaron en la gracia de Dios, personas que un día estuvieron aún sobre la cubierta de la misericordia de Dios y hoy día no están ni en la iglesia ni tampoco están vivos. Pero nosotros que estamos vivos, nosotros tenemos que recordar la palabra del Señor. Tenemos que recordar esos tiempos gloriosos, esos tiempos de gozo, esos tiempos que de un momento a otro nos va a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Por eso la palabra del apóstol Pablo dice, en esto pensad. Tenemos que pensar en las cosas buenas, no en las cosas que ocurren. Y es una temática quizás, o es algo que está dentro de la vida del ser humano. Usted puede hacer
99 cosas buenas y excelentes, pero usted hace una mala y va a estar recordada por esa mala. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted puede hacer una cosa buena, nada más, y puede hacer 99 malas, y el día que usted se muera van a decir, ay, pobrecito, pero al menos hizo algo. Pero eso poco que hizo no alcanzó para que usted pueda heredar la vida eterna. Así que es importante en el día de hoy que nosotros podamos recordar a través de este tema, Dios prometió. Y que no solamente dejar que Dios tenga la obligación de poder cumplir su mandato, lo que ha dicho, sino también la responsabilidad y el compromiso de nosotros, que después de haber aceptado esa palabra, vamos a poder sostenerla en nosotros. Y que esa palabra pueda ayudarnos a poder continuar en este caminar cristiano. Recursos. Y el recurso del Espíritu Santo en el verso número 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Me encanta esta palabra porque no es un poder mundano, no es un poder que se encuentra en esta atmósfera terrestre, sino dice la palabra, investidos de poder desde lo alto. Quiere decir que esa investidura no es una investidura cualquiera, amado hermano. Es una investidura divina que proviene de Dios para cada persona que realmente desea esa vida eterna. Desea andar con Dios por toda una eternidad. Desea alcanzar la promesa del Señor. Recordemos que en momentos anteriores estos discípulos se encontraban atemorizados, confundidos. Después de haber sido revelado, después de que el Señor abre el entendimiento, empiezan a entender la razón del por qué Cristo tuvo que morir. Y empiezan a poder entender los objetivos de parte de Dios para con ellos, de que predicaran la palabra del Señor. Empiezan a entender en realidad de que ellos son testigos oculares y que no hay otros alrededor que pueda predicar y testificar de la grandeza del Señor. Pero también entienden que por sí solos no pueden realizar a tal magnitud de lo que Dios deseaba que ellos pudieran predicar la palabra. Ellos entendieron de que necesitaban del recurso del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Ellos entendieron de que necesitaban ser investidos de poder desde lo alto. Y aquí donde voy a tomarme un momento para poder yo decir qué significa la palabra investidos. La palabra investido viene del verbo investir, significa otorgar, conferir a alguien un cargo o autoridad. Eso ya daría un sentido muy especial a esta palabra. Sin embargo, la palabra exacta y original es revestidos. En otras palabras, que nos pongamos la vestimenta que viene desde lo alto para poder alcanzar. Mire, quizás usted no me está logrando entender un poquito, pero algunos jóvenes que están en esta hora, y usted quizás va a poder entenderme un poquito de esto. Dentro de las películas de Hollywood encontramos muchos superhéroes que tienen vestimenta que les ayuda a poder sostener o tener un poder. Mientras que no se ponen esa vestimenta no es nada. ¿Ya han visto ustedes esa película del hombre araña, esa película de tantas cosas? Ok, yo quiero solamente un concepto de que ustedes puedan entender de la manera como el Señor quiere que nosotros seamos revestidos, de que nosotros podamos ponernos esa vestimenta de Dios, que no es igual a lo que dice Hollywood, definitivamente que no. Pero el concepto está de poder ser revestidos de una vestimenta que no está diseñada por usted, una vestimenta la cual usted en este tiempo, por ejemplo, nadie se va a poner quizás lo que otro le regala si no le gusta, ¿o no? Ahí va a estar en el closet esperando de que se haga ya más vieja o esperando el año para regalárselo a alguien. Yo sí me pongo las cosas que a mí me dan, el color que sea, agradecido a Dios porque alguien pudo quizás regalarme algo. Pero hay gente que es muy pique en ese aspecto. Pero hablando de la vestimenta que viene del cielo,
Es una vestimenta que no necesita hacer pique, es una vestimenta que te va a quedar exacto. Pero esta vestimenta te va a dar a ti la capacidad, fíjate, la capacidad de poder entender, de poder recordar lo que Jesús ha hablado anteriormente. Y es lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos. Necesita ser investido del poder de Dios. Necesita ser investido del Espíritu Santo. Y él mismo se atribuye. Y él dice en este verso: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Y no solamente eso, sino usted va directamente al libro de Juan. En el Evangelio según San Juan también nos habla acerca de lo que realmente Dios deseaba hacer. En Juan capítulo número 16, empezando del verso número 7 y el verso número 8, dice así la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir de que la investidura solamente te va a ayudar a ti a protegerte de lo que el enemigo quiera hacer contra ti. Te va a ayudar no solamente a recordar, sino a realizar lo que Dios te ha mandado a hacer, porque hay un mandamiento y hay un objetivo. Pero el que en la ejecución, en la vida o en las personas que reciban la palabra, va a ser la aportación del Espíritu que está dentro de ti. Por eso que la Escritura deja saber aquí, definitivamente, de que es Dios a través del Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, amado hermano, hay algo que quizás voy a traer un pequeño ejemplo. Si usted tiene una lámpara, escúcheme bien, usted tiene una lámpara y usted la enciende, ¿qué distancia quizás esa lámpara va a poder ser vista? Va a tener un límite, ¿sí o no? Dependiendo de la clase de lámpara. Si hubieran dos lámparas con igual capacidad de iluminación, alcanzaríamos ¿qué? Mucho más. Si hubieran 3, 4, 5, si hubieran 1000 lámparas, alcanzaríamos mucho más todavía. Hace un tiempo atrás se conllevó a poder iluminar cómo salir de las casas y hacer una iluminación con una vela, y dice de que aún desde el satélite de arriba dice que pudieron observar la iluminación que había aquí dentro de la tierra. Aún en la noche usted puede observar también, si usted va a Google Earth, y usted va a encontrar quizás, si pone de noche, cómo realmente se ilumina, cómo está iluminado la tierra en lo que es transcurso de la noche. Pero a donde quiero llegar es esto: es a lo que la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo puede llegar y puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si todos nosotros pudiéramos salir en este instante, vamos a impactar a más vidas. Pero si alrededor del mundo todos los cristianos pudiéramos salir al unísono, vamos a impactar aún mucho más. Y es lo que quizás nosotros no hemos logrado entender. A veces pensamos de que el ministerio es mío y es mío. Y el ministerio, como es mío, yo lo uso cuando yo quiero. Y estás completamente equivocado. Porque ese ministerio que tú tienes, no te pertenece. Simplemente Dios te lo ha dado con la finalidad de que puedas transmitirlo, ejercerlo. Pero dentro de ese ejercicio, quien va a causar el cambio y la transformación o va a traer el milagro es el Espíritu Santo de Dios. No es tu persona, no es tu ministerio, no es tu don del cual piensas que es propio, sino que es la investidura del Espíritu la cual nos va a permitir a nosotros poder alcanzar más vidas. Es por eso de que este año todos nosotros tenemos que buscar de Dios. Es por eso que este año, aleluya, de una manera intencional, porque es intencional. A veces buscamos la voluntad de que usted pueda llegar a la casa de Dios a orar, pero muchas veces se le hace más difícil. Pero cuando es intencional, entonces usted va a ver la manera de poder comprometerse, porque es intencional. Y no es que estemos mal, conforme dice la palabra.
Porque la palabra deja saber también que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y la palabra también nos dice que tenemos, aleluya, que levantar y ayudar al débil, aleluya, que podemos nosotros darles una motivación a los hermanos para que puedan seguir buscando de Dios. Y en ese mismo trayecto de lo que la palabra de Dios dice, es donde Dios desea cumplir su promesa. La promesa del Espíritu Santo. Las promesas que Dios nos ha dado a través de este tiempo. Ahora, es importante poder dejar observar cuando el Señor Jesús le dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué significaba la palabra Jerusalén? La ciudad de Jerusalén iba a ser el centro de otra visitación divina. El centro de otra visitación divina. Y vamos a recordar el día de Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo sobre los 120 que se encontraban en ese aposento alto. Cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, conforme, aleluya, a aquellos peregrinos que se encontraban en la ciudad de Jerusalén, escuchándoles conforme a su idioma, dice la palabra. Y muchos de ellos pensaban aquellos que no entendían, pensaban que estaban borrachos. Pero no, era la unción, era la invasión, si podríamos decir, era el Espíritu Santo que había tomado a esos 120 para poder mostrar una señal de que la promesa de Dios se estaba ejecutando en su ciudad llamada Jerusalén. Por eso le dice quedaos. Para muchos teólogos se piensa que la palabra quedaos tiene un término un poco diferente en el sentido de sentarme a esperar. Sentarme a esperar. Y no solamente eso, sentarme a esperar y en silencio. Es interesante. ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos desesperados? Queremos que las cosas nos ocurran ya. Queremos ya que el día siguiente haga lo que tiene que hacerse. No nos damos cuenta en realidad que cada persona es un mundo, cada persona tiene un sentido, que cada persona, conforme a la disposición que le dé al Espíritu Santo, Dios va a hacer sus cambios en esa persona. Pero nosotros como personas tampoco podemos quedarnos retrasados, tenemos que limitarnos. ¿Por qué? Porque hay una urgencia de parte de Dios de que su palabra tiene que ser predicada. Ha habido momentos donde se ha hablado de comodidad, que nos sentimos demasiado cómodos. Y quizás en parte haya mucha razón, pero yo quiero en realidad que también es pereza espiritual, es falta de confianza, es falta de voluntad, es falta de la llenura y la unción del Espíritu Santo en la vida de ellos. Porque no podemos decir en realidad que no tienen a Dios, lo que no tienen es poder de Dios. El poder de Dios es parte de la promesa del Señor. Por eso que estamos estáticos, sin movimiento, sin esperanza, sin esperar en realidad algo que pueda suceder. No estamos en la sintonía de Dios. Estamos tan preocupados en nuestras propias cosas. El mundo está tan preocupado en lo que quiere hacer. El mundo está tan preocupado en tener más vida. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Si estás desperdiciándola en el tiempo de hoy. Hoy en un tiempo donde tienes que predicar la palabra de Dios. Hoy en un tiempo donde tienes que salir a las calles y decir que Jesús vive y reina por todos los siglos de los siglos. Hoy. Por eso que la Escritura dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tenemos corazones duros en este tiempo. Corazones donde la palabra no está penetrando. La palabra no está sensibilizando el corazón. Hay aflicciones, hay congojas, hay circunstancias que conllevan al ser humano a tener un corazón endurecido. Pero gracias le damos a Dios. Aleluya, que a través de los escritos por los profetas dijo, pero yo, aleluya, cambiaré ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne conforme a mi espíritu, aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios está esperando por ti y por mí que podamos, aleluya, poder llegar a ese trono de la gracia
y poder someternos a Dios. Y es interesante en realidad, amado hermano, porque a veces digo, hoy que tuve una lucha con el enemigo, pero este enemigo no me quiere dejar. ¿Qué tiene este enemigo? Señor, ayúdame a poder sacar esta situación que está. El enemigo me tiene ahí amachugado, aguantado. Pero hay algo que nosotros no estamos recordando que dice la Escritura. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra someteo significa que tú quieres resistir con tu propia fuerza. Por eso que el enemigo está todavía allí. Pero la palabra dice, someteos a Dios. Es necesario que el cristiano se someta a Dios para que pueda tener la fuerza necesaria y poder resistir al enemigo. Cuando nos sometemos a Dios, entonces Dios empieza a poder recordarnos la palabra, la promesa. Y cuando nosotros recordamos la palabra y la promesa y podamos nosotros transmitirla, expresarla, el enemigo se va a ir por un tiempo, conforme dice la palabra. El Señor Jesús pudo salir victorioso del desierto después de 40 días de ayuno por causa de la palabra. La palabra fue, aleluya, la que conllevó a que el enemigo se fuera por un tiempo. Muchos de nosotros tenemos cicatrices de circunstancias que han atravesado nuestras vidas. Algunas de esas cicatrices quizás no son físicas, pero son cicatrices emocionales, internas. Podemos recordar un dolor, podemos recordar una frustración, podemos recordar circunstancias que han venido a nuestra vida malas, pero también podemos recordar cómo Dios nos libró de cada una de ellas. Podemos recordar cómo, aleluya, Dios libró a Daniel del foso de los leones. Podemos ver que aún nuestras cicatrices, aleluya, eran esos leones que estaban tratando de poder matar nuestra vida. Pero así como Daniel confió en Dios, también nosotros pudimos confiar en Dios. Pudimos someternos a Dios y Dios pudo hacer algo especial en nuestras vidas. Por eso que tenemos que recordar lo que Dios ha prometido. Y como dice la palabra del Señor, quedaos, estate quieto, siéntate, espera, con tranquilidad, con diligencia, con inteligencia, hasta que seas investidos, hasta que Dios mismo pueda ponerte esa nueva vestimenta sobre tu vida. ¿A quién no le gusta tener una vestimenta bonita? ¿A quién no le gusta tener una vestimenta nueva? ¿Ah? Ya las hermanas TJ Maxx, Ross, están mirando por allí, Target. ¿Verdad? Siempre en una ocasión, las hermanas siempre quieren vestir de la mejor manera. Y gloria a Dios. Nosotros como seres humanos no podemos criticar a los varones, porque nosotros los varones no da igual ponernos la misma camisa que tuve el año pasado. Nosotros los varones solamente le echamos más betún al zapato y ya estuvo, mientras que esté brillando y ya dice, estuvo muy bien, zapato nuevo. Quizás pueda tener hasta quizás, ¿cómo se le dice? Media de hace 3 años y ahí los tienes tú cuidando. Ya esas medias ya están adecuadas. Cuando dice es tu turno, inmediatamente entran a los pies. No necesitas ponerlas. Está conforme a tu molde. Gloria a Dios. Pero nosotros los varones somos así. No podemos criticar a una dama cuando quiere vestirse elegante, vestirse bien. No podemos. Solo que la palabra de Dios dice que tiene que ser con modestia. Con modestia. Lo que Dios está haciendo en su vida, Dios también va a hacer en la vida de la otra, pero déle paciencia, así como te tomó tiempo a ti, le va a tomar tiempo a la otra persona. Pero la vestimenta que Dios da va a caer específico y a la talla que realmente tú buscas. Mi hija y mi esposa tienen un gran problema y quiero dejarles saber esto, a todos, un gran problema cuando van a buscar zapatos. Y el gran problema es porque los pies son muy pequeños. Número 5. Imagínense, este zapato número 5 queda muy flojo. Este zapato número 5 queda muy apretado. Este zapato número 5, no me gusta el modelo. Ese es el gran problema que tienen. Imagino que otras mujeres también tienen un gran problema en no encontrar el color que les gusta. Gloria al Señor. Pero lo que Dios da,
Lo que Dios da es algo mucho más allá que una vestimenta, aleluya, física o material. Va más allá de nuestro entendimiento y viene con un propósito divino. Si pudiéramos entender que cuando nosotros nos ponemos esa vestimenta, viene autoridad, hay una autoridad de parte de Dios. Hay una capacidad para poder resistir y enfrentar lo que pueda venir. Sí, amado hermano, lo es. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y esa investidura tiene tres propósitos muy esenciales, tres propósitos. Y el primer propósito es de que el Espíritu Santo iba a ser el consolador. Iba a ser aquel consolador que iba a santificar la vida de la persona. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Y el consolador iba a separarnos exclusivamente para Dios. Nos separa. Eso es lo que usted tiene que entender en el día de hoy. Así cuando usted se casa y Dios los separa, o usted se separa para su marido y el marido se separa para su mujer, el Espíritu Santo nos separa para Dios, nos pone el sello de su Espíritu y ese sello nos identifica, nos da autoridad y nos permite entrar en lugares que quizá usted nunca pensó entrar. Porque tiene la autoridad de Dios, tiene la vestimenta de Dios. ¿Qué es lo que hace un ladrón cuando ve a un policía? Corre. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene problemas con la ley y ve a un policía? Corre. ¿Qué es lo que hay con una persona no tiene las tablillas actualizadas y ve al policía? Corre. Así es el enemigo, corre cuando ve la autoridad y la vestimenta que tú tienes. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Oh, mi alma te alaba. Mira hasta lo que Dios me pone aquí en la mente. Me dice, enséñale. Cuando un detective o un policía toca la puerta de su casa y nadie le quiere abrir, ¿qué es lo que él hace el policía? Pone la chapa delante, policía. Abra la puerta. ¿Y qué tiene que hacer el ciudadano? Tiene que abrir la puerta. ¿Qué es lo que hace el hombre que está revestido del poder de Dios, que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene el sello del Espíritu Santo de Dios? No tienes que hacer simplemente nada de decirle al diablo, vete. Vete. No tienes parte ni suerte en este lugar. Y el enemigo tiene que irse por causa de la unción del Espíritu Santo. Y el enemigo tiene que irse por causa de la palabra que Dios prometió. Y el enemigo tiene que huir porque no le queda otra. El resplandor de Dios es más, aleluya, como dice la palabra, que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Cuanto más, aleluya, la presencia de Dios, cuanto más esos rayos que salen de sus manos, dice, y rayos salían de sus manos. Él sabe que no resiste la presencia del Señor. Por eso que es importante la investidura, es importante poder recordar la promesa del Señor. La palabra nos habla de dos personas. Una fue Abraham. Y nosotros conocemos la historia de Abraham. Su esposa era estéril. Había llegado a los 90 años Abraham y no tenía hijos hasta que tiene la visitación divina. Tres personajes llegaron. Él les invitó a que pudieran comer juntamente con él. Y mientras que estaban sentados en la mesa, Dios le habla a Abraham y le dice, tu esposa de aquí a un año o a 12 meses al cumplimiento del bebé va a tener un hijo. ¿Y qué es lo que hizo Sara? Igual que yo. Ella empezó a mirar qué cosa, de que era una mujer
anciana. Ella no pensó en el poder de Dios. Ella pensó que su estado físico ya no era el adecuado. Ella empezó a observar quizás otras razones físicas por las cuales le impedían a ella poder ser madre. Y el Señor, que conoce todo y lo sabe todo, le deja saber a Sara: ¿por qué te reíste cuando dije que ibas a quedar embarazada? Oh, ¿cómo dicen las mujeres? No. Y ponen una carita ahí como que de inocente, como que nunca dijeron nada y que todo lo que están diciendo es correcto. Gracias a Dios por el discernimiento que Dios nos da a los varones. ¿Y qué sucede? Pasado el tiempo, nace esta criatura, el hijo de la promesa llamado Isaac. Pero el libro de Romanos, en el capítulo 4, versos del 20 al 22, dice: tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y es ahí donde la palabra nos quiere conllevar, amado hermano, a no mirar las circunstancias que están a nuestro alrededor, a no mirar nuestro aspecto físico, a no mirar quizás ya el tiempo, los años que nos ha llegado. No. Yo escucho personas que dicen: ya hay que darle tiempo a la nueva generación. Hermano, pero si tú todavía puedes alcanzar a tu generación, tu testimonio puede servir para generaciones postreras también. ¿Qué está pasando contigo? Le dije la semana pasada, y Dios me lo recuerda hoy: no esperes una posición para poder hacer algo a servir a Dios. Y en esta semana Dios hablaba conmigo con respecto al servicio. ¿Qué significa el servicio? El servicio no es simplemente que usted venga de su hogar y llegue aquí a sentarse a escuchar la palabra de Dios y diga: fui a servir a Dios. O que usted venga y se ponga como ujier aquí sirviendo al Señor. No. Eso es parte de su expresión, parte de su devoción. Servirle a Dios es someterse a Dios. Someterse a lo que Él ha destinado para usted. No saliendo de su objetivo. Ese es servir a Dios. No se confunda, amado hermano, hermana, joven, niño que me puedas escuchar y puedas entender bien. Servir a Dios no es a la manera que yo quiero. Servir a Dios es a la manera que Él quiere, a la manera que Él ha dispuesto. Ese es servir a Dios. Y ese servicio va a conducir a que puedan verte como un siervo de Dios. ¿Por qué? La palabra siervo, alguien que sirve. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hay en este lugar? ¿Cuántas personas hay sometidas a Dios? ¿Cuántas personas no corren cuando hay circunstancias que pasan alrededor de usted? Muchas personas han corrido rápido. Muchas personas dicen: escapa y escapa por tu vida. Y no nos damos cuenta que ese es el momento más lindo. Porque cuando mayor es la guerra y la victoria que obtienes, oh aleluya, más es el gozo que vas a tener. Más. Yo me acuerdo, y esto no puede salir de mi ser, porque es algo que uno vive. Cuando yo entré a la Fuerza Aérea en el año 1980, una de las cosas que decían: vamos a tener guerra con Chile. Yo no servía al Señor. Y tenemos que prepararnos porque ya se conllevaban los 200 años que tenían que entregarnos una embarcación que ellos la tienen todavía
allí en su museo, que se llamaba, un barco pequeño que se llamaba Huáscar, donde murió uno de los comandantes, Miguel Grau. No me deja, ahí tengo otro hermano ahí peruano que sabe lo que estoy hablando. Y si ustedes no saben, pues ahorita están conociendo un poco de esa historia. Y cuando nosotros estábamos haciendo el entrenamiento, todo lo que se nos metía en la cabeza era guerra. Era guerra. Vamos a guerrear, vamos a pelear, vamos a defender nuestra patria, vamos a defender nuestra familia, vamos a defender a tantos peruanos inocentes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y cada vez que nosotros repetíamos esas palabras constantemente, déjeme decirle, usted no sentía el correr, usted no sentía la distancia, usted no sentía aún el tiempo que pasaba. Después que nosotros terminábamos y seguíamos cantando y cantando y cantando y cantando, habían pasado ya 2 horas, amado hermano, 2 horas. Y él todavía venía ¿cómo se llama? El oficial, y decía, tienen que seguir, tenemos que ganar, tenemos que tener fuerza. Y nos motivaban a tal magnitud, amado hermano, que fíjese, uno salía contento y gozoso y siempre con el ánimo dispuesto, y a la misma vez la manera como uno miraba a esos ciudadanos chilenos. Erróneo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero en la vida espiritual, dígame usted, y en la vida espiritual, si en la vida espiritual nosotros no repetimos todos los días, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, Dios me ha dado esta comisión, Dios me ha dado esta misión y tengo que hacerlo hoy. Si nosotros no repetimos la promesa de Dios, si nosotros no repetimos los mandamientos de Dios, si nosotros no repetimos, amado hermano, en nuestra vida, imagine, usted va a hacer su vida diaria y se olvidó en realidad de lo que Dios le mandó a hacer. ¿Por qué traje yo ese testimonio, esa parte de mi historia? Porque en otras oportunidades le he dicho, si yo lo hice para el mundo, si yo lo hice para una institución, ¿cuánto más para Dios? Por eso que viene ese lema en mí, porque yo sé en quién he creído. Sé en quién he creído. Sé que Él puede hacer aún de lo que no ve, de lo que no hay, puede poner, aleluya, vida. Puede hacer que exista. Porque Él también ha sido una bendición para mi vida. Mi madre muerta con tuberculosis. Yo infectado con tuberculosis. Destinado a morir después de 3 meses. En esos primeros 3 meses, doctores tras doctores, antibióticos tras antibióticos. Y para aquel tiempo, en el año 1960, no estaba en realidad, así como hoy está la tecnología y la ciencia avanzada. Mas sin embargo, Dios permitió que viviera. Dios permitió, aleluya, que ese niño que nació en un lugar específico, en un pueblo pequeño, Dios pueda sacarlo de ese lugar y traerlo a este lugar para poder transmitir su palabra. No era donde yo quizás hubiese pensado que quizás podía haber sido, donde yo tenía que levantar esta administración. Era donde Dios quería. Y Dios quiere que usted pueda predicar la palabra en este lugar. Usted es parte de esta iglesia Adonai. Usted no es parte, aleluya, de otra congregación. Usted es parte de esta iglesia. Aquí Dios lo puso. Aquí le dio objetivos. Aquí Dios le dio mandamiento. ¿Y qué va a hacer usted ahora? Dígame usted, ¿qué va a hacer? ¿Va a echar a un lado lo que Dios ha prometido para su vida en este lugar? ¿Va a caminar conforme a lo que usted cree o lo que conforme otro le dice, no a lo que Dios le dice? Vamos a entrar a ese punto porque hay algo interesante dentro de lo que Dios ha prometido. Mire lo que el enemigo, cómo maquina y cómo trabaja. Vamos a ir directamente. 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrela. Mira lo que dice la palabra de Dios.
1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Repita conmigo, son en Él sí. En otras palabras, son aceptables. Él afirma que sus promesas son fieles. Y en Él, amén. En otras palabras, así sea. Por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué estaba sucediendo aquí, amado hermano? Aquí estaba sucediendo algo interesante. Pablo había prometido regresar a ver a esta iglesia. Dijo, cuando yo pase por Macedonia, yo voy a regresar a verlos. Pero ¿qué sucede? Por razones o circunstancias, Pablo no llegó al tiempo que él pensó llegar a ver a esta iglesia. ¿Y qué ocasionó esto? Ocasionó a que esta iglesia empezara a decir que Pablo era mentiroso. Escúcheme bien, mentiroso. Y cuando empezaron a transmitir y a murmurar que Pablo era mentiroso porque no había llegado en el tiempo que él dijo que iba a llegar, ¿qué cree usted que fue consecuente a esto? A que todo lo que Pablo decía era ¿qué? ¿Era qué? Era mentira. ¿Y qué conllevaba eso un poquito más? A que Dios también era mentiroso. Fíjese cómo el enemigo empieza, ¿qué cosa? A trabajar dentro de personas que no están con esta investidura del Espíritu Santo. A crear duda. ¿Ve? Crean duda, crea desconfianza. Y aquí donde viene Pablo a dejarles saber esto. Mire lo que dice, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. O sea, hay ciertas cosas que muchas veces nosotros no vamos a entender cómo es que Dios las hace. Pero una cosa sí tenemos que afirmar y tenemos que tener con plena confianza en Dios, que Dios hace como Él quiere y lo hace en el tiempo que Él quiere. No es en nuestro tiempo. No es por causa de una persona que nosotros vamos a sentir mal. Esperemos. Porque como dice la palabra, sus promesas son fieles. Son un sí, son un amén para Dios. Ahora, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, 3:9, mire lo que dice, y va en consecuencia a lo que estamos hablando. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, mi alma, ven para acá, Tatiana. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Miren aquí. Voy a repetir otra vez esta porción, porque Dios quiere decirnos algo interesante hoy. Eso no está escrito, lo que voy a hacer no está escrito, es lo que Dios me está poniendo en esta hora. Porque el Señor, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Repita conmigo, paciente. Otra vez, paciente. Dígale, hermano, que está al lado, Dios es paciente. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Que ninguno perezca, repita. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, mira dónde vamos a ir. Tenemos una vida. No miren a Tatiana, ni miren el nombre de Tatiana. Esta es una vida que está aquí al frente.
Ella dice, Dios tiene algo que va a hacer en el día de hoy. Dios, y tiene que hacerlo hoy. Y tiene que hacerlo hoy. Si no lo hace hoy, yo no sé, pero algo Dios tiene que hacer. Dice la palabra que Dios es paciente. Y pasa una semana y no pasó nada. Ay, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no lo hace? Viene la segunda semana. Hoy Dios tiene que hacerlo. Hoy Dios tiene que hacerlo. Y no pasa nada. Y Dios es paciente. De repente, vente Cristóbal, vente Estela, vente Salomé, vente Nahum, vente Elías, vente Jaime. Aleluya. Llega la cuarta semana. Señor, si tú no haces hoy, yo no sé qué va a pasar. Esa 1, 2, 3, 4. Dios esperaba en realidad su paciencia. Y Dios le está enseñando a ella a ser paciente. A que la palabra de Dios que ha prometido, aleluya, sea un cumplimiento en la vida de ellos también. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando nosotros le clamamos a Dios, muchas veces queremos que Dios actúe ya. Pero Dios es paciente, esperando que el grupo de personas puedan proceder otra vez al arrepentimiento. Muchas veces hay momentos que el diablo me tiene así. Esa hermana me tiene ya, Dios ayúdame, yo no sé si tú la sacas o haces algo con esa persona, pero ya me tiene hasta aquí, ya no sé qué hacer. Y pasa una semana, y pasa 2 semanas, y pasa 3 semanas, pasa 4 semanas, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, y sigo yo angustiado y sigo angustiada, porque Dios no está haciendo algo con esa persona. De repente viene alguien por allí. Vente Marisol. Vente Marisol. De repente viene alguien. Dice, a la verdad, yo lo que estoy haciendo no es correcto. No estoy haciendo nada correcto. Nada que agrade a Dios. Y más sobre todo, estoy mal con esa hermana. Oh, y siente en su corazón que tiene que venir a darle un abrazo y pedirle perdón a la hermana. Aleluya, pero pasaron 3 meses, pasaron 4 meses. Dios esperó el momento para que Dios pueda actuar. Oh, vamos a ver, hay momentos, 2 personas están orándole a Dios que haya un avivamiento, que haya milagros, que hayan cambios, que haya de todo, amado hermano. Y pasa, aleluya, meses y años y años. Y nosotros no entendemos por qué una generación dura, una generación que no quiere alabar a Dios, una generación que no tiene a Dios en su corazón. Cuando de repente por ahí viene, aleluya, una hermanita, solo una. Vente por aquí, Francisca, si estás aquí, vente para acá. Viene una hermana por allí, aleluya, con voz tranquila, con voz pasible. Aleluya, amado hermano. Mire lo que Dios está haciendo. Y el pueblo empieza a levantarse y empieza a glorificar a Dios. Y el pueblo empieza a avivar a Dios. Y el pueblo empieza a levantar sus manos. Y el pueblo empieza, aleluya, a alabar al Señor, a cantarle al Señor. Y el pueblo, aleluya, empieza a estremecerse, aleluya, en medio de ese avivamiento. ¿Por qué? Porque fue el tiempo de Dios. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedir, porque en su tiempo Dios lo va a hacer, Dios lo ha prometido. Gracias, mis hermanos. Dios lo ha prometido. Yo sé en quién he creído. Y Pablo dice, el Señor no retarda sus promesas. Pero aquí había algo interesante todavía y algo peor, fíjese, amado hermano, peor. Por eso quiero que me acompáñeme a segunda de Pedro. Lo que estaba sucediendo en este lugar. Pedro necesita en realidad dejar saber lo que está pasando.
Mire lo que dice. Voy a leer del verso 1 al 4 rápido. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Está hablando Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Está hablando de las promesas de Dios, de lo que Dios iba a hacer. Verso número 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Déjeme resumirle todo esto. Esta gente decía: ¿cuándo va a venir el Cristo que ustedes predican? ¿Cuándo? Nuestros padres hablaron que iba a suceder, iba a pasar, pero ¿cuándo van a suceder estas cosas? Ya muchos de ellos han muerto y las cosas siguen igual. ¿Qué es lo que el mundo ahora piensa? De igual manera, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo es su segunda venida? ¿Qué es lo que muchos cristianos fríos también empiezan a pensar? Yo mejor empiezo a leer si los extraterrestres van a venir, porque si no, no sé qué voy a hacer. O yo voy a hacer una excavación para crear una casa artificial debajo de la tierra por si acaso estos locos tiren la bomba atómica. Mucha gente piensa de esa manera. Otros, los más ricos, los que pueden, salgamos de esta tierra, busquemos una nave espacial que nos saque al espacio cuando esto ocurra para estar libres y salvos. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que un cristiano tiene que pensar? Que la venida del Señor está cerca. Que la venida del Señor está cerca. Pero estos cristianos, aleluya, que se encontraban allí, al cual está dirigiendo las cartas Pedro, no pensaban de esa manera. No pensaban de esa manera. Y ellos decían: los profetas ya lo dijeron, los ángeles declararon de que regresaría Jesús, que los apóstoles dijeron también que vendría por segunda vez, y Pablo aún, tú también estás diciendo de que la venida del Señor está cerca. Pero ¿cuándo tiene cumplimiento esto? Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Dile al hermano que está al lado: lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Y aquí voy a terminar esto. Ya voy a terminar. Números, capítulo 23, verso 19. Números, capítulo 23. Dios, repita conmigo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Es Dios. Dios. Yo no sé quién oró por mí. Es probable que mi abuela tenía una abuelita. Pobre mi viejita. No pude quizás compartir con ella mucho, pero sentía su amor. Cuando llegué a la edad de 9, 10 años, me conoció ya grande, porque ella quizás me vio de bebito. No viví con ella. Pero esos 9, 10 años yo llegué con un propósito de conocer quién era mi familia. Porque mis abuelos para mí eran mis padres, pero ellos me dijeron: nosotros no somos tus padres. Y yo dije: bueno, entonces yo quiero conocer a papi y a mami. Y me dijeron: tu mami murió. Pues entonces enséñeme la tumba donde murió. Y enséñeme quién es mi abuela. Ese fue mi propósito. Pero el propósito de esa viejita
era tenerme en sus brazos, porque era el hijo de su hija más pequeña. Compartí con ella muy poco. Después, a la edad de 16 años, pude estar con ella quizás menos de un año. Hasta que entré a la Fuerza Aérea, 3 años más tarde, compartí quizás 6 meses más con ella y me vine a Estados Unidos. Pero sé que era una mujer que le pedía a Dios. Y le pedía a Dios por sus nietos, las cuales ella no había criado. Siento que la oración de ellos o la oración de hermanos que desconozco quiénes fueron, y quizás Dios puso en sus mentes orar por mí para que nada me sucediera en este proceso que yo andaba de 3 meses, muriéndome ya. Esas oraciones llegaron a mí con promesa. Esas oraciones han llegado a ti con promesa. Me entristece saber de que amigos míos están muriendo. Ya han muerto de joven y siguen muriendo. Me imagino que a usted también le entristece. Pero dele gracias a Dios que tiene vida. Dele gracias a Dios que aún tiene fuerza para poder cumplir sus promesas, de poder ejecutar, de poder expresar, de poder levantar a aquellos que necesitan. Si usted es fuerte, ayude a otro, adopte a otro, llévelo en oración, llámelo. Eso no es malo, llámelo. Haga de esa persona un momento donde glorifique usted a Dios por los logros y los frutos que va a dar. No se quede sentado, no se quede quieto, no se quede estático. Recuerde que tiene la investidura del Espíritu Santo. Recuerda que hay capacidad dentro de ti, que el enemigo está tratando de decirte que no la tienes, pero sí la tienes. Provino de lo alto esa vestimenta. No es humana, es divina, es celestial. Y porque Dios nos da vida, busquemos a Dios aún más de lo que estamos buscando hoy. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, oh Dios, por cada vida presente en el día de hoy. Te doy gracias por aquellas vidas que están mirándonos a través de Facebook, a través de YouTube. Te doy gracias. Y te pido en el día de hoy, Señor, que tu bendición sea plena y completa. Hemos entendido hoy, Padre, o hemos recordado que es necesario que tú abras nuestro entendimiento para poder entender mejor las Escrituras. Que es necesario poder recordar tus promesas, Señor. Hemos entendido que la labor de tu Espíritu es empoderarnos, es capacitarnos, es recordarnos tus palabras mientras que tú vistes en este tiempo.